la clase pasada, así que no hace falta volver sobre eso. Perdón, está grabando, ¿no? Sí. Bien. Sí, quiero que tengamos presente dónde estamos parados y paradas en este momento, ¿sí? Llegamos a analizar o completar el análisis de salario, precio y ganancia la clase pasada, y allí vimos que Marx descarta la relación entre salarios y precios, el hecho de que los cambios en los salarios afecten a los precios de las mercancías, o sea, en lo que explica los precios de las mercancías. También se descarta que estos precios estén determinados por la oferta y la demanda. Y entonces las preguntas que nos quedan, o las cuestiones que nos quedan, son cómo se determinan los precios, cómo se determina el valor, y la cuestión del salario, que hoy no la vamos a llegar a considerar, que es un tema de la unidad 3, ¿sí? Para el segundo parcial. Pero hoy arrancaremos a considerar esta cuestión, ¿sí? En la perspectiva, obviamente, de Marx. Entonces, hoy tomamos, insisto, del capítulo 1, que se titula La mercancía, el apartado número 1 y el apartado número 2, ¿sí? Entonces, el principio que tenemos, la mercancía, y esto ya lo habíamos visto en el prólogo del Capital, en esa primera discusión que tuvimos, que para Marx es la unidad celular de la sociedad capitalista, ¿sí? La forma celular, o sea, la más simple, la más pequeña para comenzar a analizar, y por eso va a arrancar su análisis de la mercancía, o a partir de la mercancía, ¿sí? Entonces, ¿por dónde comienza Marx concretamente? Se va a referir a que en la sociedad capitalista la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía como la forma elemental de esta riqueza, ¿sí? Entonces, desde el vamos, Marx nos sitúa en la sociedad capitalista, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar. No estamos en ningún estado primitivo y rudo de la sociedad, no hay ninguna tribu de pastores ni de nada de eso, ¿sí? Hablamos de la sociedad capitalista, ¿sí? De forma bien directa. Y entonces, ¿qué es lo que interesa sobre esta sociedad? Para empezar, la forma que tiene la riqueza, o la forma en la que se presenta, ¿sí? Tengan atención a estos términos en los que se expresa Marx. Dice, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la primera cosa que vemos sobre la riqueza en la sociedad capitalista? Se presenta, aparece a primera vista como un enorme cúmulo de mercancías. Y entonces de ese cúmulo agarramos a una mercancía, y tenemos en nuestra mano la forma más simple, elemental, ¿sí? La unidad más chiquitita que podemos analizar, chiquitita en términos de simplicidad para nuestro análisis. Entonces, vamos a ir viendo cómo partimos de la forma más simple, que es esta, la mercancía, digo una vez más, y vamos a ir intentando descubrir dentro de la mercancía algo parecido a lo que planteábamos con Smith, ir sacando capas para ver las formas más complejas. Vamos a ir viendo surgir formas más complejas partiendo de la forma más simple, ¿sí? Entonces, arrancamos por la mercancía, a ver qué nos puede decir del conjunto de la sociedad, ¿sí? Si la miráramos a la sociedad así, sin ninguna mediación, probablemente tendríamos como un conjunto de fenómenos que no podríamos manejar. Entonces, para Marx el camino es arrancar de lo más fácil y avanzar complejizando su mirada, ¿sí? Entonces, la mercancía como punto de partida. ¿Y qué nos dice la mercancía sobre sí misma en cuanto le damos una primera mirada? Lo primero que vemos sobre la mercancía es que es un objeto exterior, ¿sí? Que no forma parte de las personas, está por fuera nuestro, un objeto exterior que por sus propiedades materiales puede satisfacer necesidades humanas de diferentes tipos. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué es una cosa que puede satisfacer necesidades humanas?
Una cosa que puede satisfacer necesidades humanas tiene utilidad. Un valor de uso, un bien, ¿sí? Ahí está, como dice Sofía. Un bien o un valor de uso, ¿sí? Entonces, el primer factor que encontramos dentro de la mercancía es el valor de uso. Miremos el título, ¿sí? Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Bueno, ella nos está diciendo cuál es el primero de, bueno, nos está diciendo cuáles son los dos factores, pero apareció el primero. El primero es el valor de uso de la mercancía, que es la capacidad que tiene para satisfacer necesidades humanas de cualquier tipo. Entonces, Marx más bien entonces va a decir que el cuerpo mismo de la mercancía es el valor de uso o es el bien. Y esto porque entiende que su utilidad depende de las propiedades materiales que tiene la mercancía, ¿sí? Fíjense, la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso, pero esa utilidad no flota por los aires, ¿sí? El carácter útil de una mercancía, de un bien, ¿sí? Sí, de un bien y también de una mercancía, no está suelto por el aire, sino que depende, está arraigado en las propiedades materiales, en las características físicas, geométricas, químicas, del tipo que fuera. Todas las propiedades, todo el conjunto de propiedades materiales hacen que una cosa sea útil para algo, ¿sí? Esto creo que ya lo mencionamos y como tengo el mate a mano, supongo que voy a decir el mismo ejemplo que ya dije alguna vez, pero si el mate me sirve para hidratarme de una manera que me gusta, es porque es un recipiente que tiene volumen como para cargarlo de agua y cargarlo de yerba, ¿sí? Y esas son sus propiedades materiales, y es de madera, no es de papel, por eso permite contener la infusión. Bueno, entonces son las propiedades materiales del bien, del cuerpo de la mercancía, lo que hacen que ésta sea útil para algo, ¿sí? Sus propiedades materiales la hacen útil para una cosa particular. Ahora, el mate no me sirve para comunicarme con ustedes por teléfono, evidentemente, o por videollamada. Tiene ciertas propiedades que le permiten o me permiten usarlo de una manera particular. Entonces, las propiedades materiales específicas de la mercancía hacen de ella un valor de uso particular, ¿sí? Y más en general, un bien entonces tiene su particular valor de uso, su particular utilidad, de acuerdo con sus características puntuales, particulares, concretas, ¿sí? Y no son otras sus propiedades, por eso no es otra su utilidad. Entonces, vamos a la representación esta de los dos factores de la mercancía. El primero que miramos, el primero que nos salta a la vista es el valor de uso. Es el aspecto cualitativo, o en el aspecto cualitativo, perdón, del valor de uso, vemos que existen diversos valores de uso que tienen propiedades materiales diferentes. A ver, un segundo. Que por sus diferentes propiedades materiales permiten satisfacer determinadas necesidades, ¿sí? Todavía no miremos esto de por acá. Entonces, hasta acá tenemos el análisis del primer factor, del valor de uso de las mercancías, como aquel arraigado en sus propiedades materiales. Me quedé colgada porque estoy escuchando como una lluvia yo ahora. Díganme ustedes, avísenme si me llegan a escuchar mal, ¿sí? Si no, seguimos. Entonces, bueno. Entonces, Marx va a decir, ¿es el cuerpo de la mercancía lo que es el valor de uso o el bien? ¿Sí? El valor de uso es el propio cuerpo, las propias propiedades, bueno, siendo redundante, materiales de la cosa, ¿sí? Entonces, teniendo valores de uso o considerando este primer aspecto de la mercancía, Marx señala que los valores de uso
son el contenido material de la riqueza en cualquier forma social que tome la riqueza, sea cual fuere la forma social de esta riqueza, ¿sí? Entonces, en cualquier sociedad, por eso dice forma social, no solo en la sociedad capitalista, los valores de uso son el contenido material de la riqueza. Fíjense, aparece el contraste entre el contenido material, y la forma social, ¿sí? La riqueza tiene un contenido material. En cualquier sociedad son valores de uso, ¿sí? Y esto también resuena al planteo de Smith de su introducción, donde planteaba algo como que la riqueza representa o está conformada por las cosas necesarias y convenientes para la vida. ¿Recuerdan? Bueno, entonces Marx dice, eso ocurre en cualquier sociedad. La riqueza para cualquier sociedad está compuesta como contenido material de valores de uso. Está constituida por valores de uso. Y ahora bien, esa riqueza en distintas sociedades tiene una forma social particular, ¿sí? Y ahora nos va a decir cuál es la forma particular que tiene la riqueza en la sociedad capitalista, ¿sí? Porque en realidad no nos interesa cualquier sociedad, nos interesa analizar la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, en las sociedades capitalistas o en la forma de sociedad que vamos a examinar, en el modo de producción capitalista, los valores de uso son a la vez portadores materiales del valor de cambio, ¿sí? Entonces, este contenido material, que son los valores de uso en cualquier sociedad, en particular en el modo de producción capitalista, en la sociedad capitalista, además de ser el contenido material de la riqueza, son portadores materiales justamente de valor de cambio. Entonces, la riqueza en esta sociedad está compuesta de mercancías que son bienes, valores de uso, con valor de cambio, ¿sí? El valor de cambio entonces está portado en bienes, no está, tampoco flota por los aires el valor de cambio, queda adherido al cuerpo de las mercancías, a los bienes. ¿Se entiende esta noción? Aparece entonces el segundo factor de la mercancía, que es el valor de cambio, ¿sí? Esto lo vamos a saltear rápidamente porque tiene que ver con cómo se mide la cantidad de los valores de uso. Bueno, hay unidades de medida para todos los valores de uso, ¿sí? Eso es algo que me parece bastante claro en la exposición de Marx, así que no nos detenemos. Entonces tenemos estos dos factores, el primero de ellos que hemos analizado como las propiedades materiales que hacen de las cosas algo útil, que a su vez, ¿sí? O al mismo tiempo, en la sociedad capitalista aparece como el portador material, ¿sí? El cuerpo donde queda portado el valor de cambio, ¿sí? Aparecen entonces los dos factores de la mercancía, dos atributos que tiene la mercancía. Estos son dos factores, dos características que tiene la mercancía. A ver, Gabriel. ¿El valor de uso y el valor de cambio están incorporados en el objeto? Sí, podría decirse que sí. Son dos características que tiene ya no el objeto, sino en particular lo que llamamos una mercancía, ¿sí? En la sociedad capitalista, la riqueza, conformada por estos objetos, en todo caso, por estas mercancías, tiene dos atributos, dos características, valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Bueno. Avanzamos entonces. Quiero aclarar que el esquemita este que voy a ir presentando lo tomo tomo inspiración de un esquema también similar presentado por otro docente que es Guido Starosta, ¿sí? Así que no es puramente creación mía,
¿sí? Bueno, y a ver qué pregunta Cristina. Cristina, trabajo concreto y trabajo abstracto. Yo me refería a trabajo concreto, trabajo abstracto, todavía me parece que no. No dije nada de eso, ¿verdad? Así que esperemos un cachito, un poco de paciencia. La respuesta es que no es lo mismo concreto que abstracto, ¿sí? Justamente son antónimos. Ya vamos a ocuparnos de explicar qué sentido tiene cada una de esas nociones, ¿sí? Bueno, podemos seguir, ¿no? Bien, entonces, la mercancía tiene entonces estas dos características, estos dos atributos, dos factores que son el valor de uso y el valor de cambio. Ya que mencionamos que el valor de uso es la forma de la riqueza material o el contenido material de la riqueza en cualquier sociedad, evidentemente para analizar a la sociedad capitalista, la clave no tiene que estar por ahí. La clave va a estar en el valor de cambio, que aparece como algo particular de nuestra sociedad y no presente en otras formas sociales. Entonces, vamos a continuar por el valor de cambio, ¿sí? ¿Qué observa Marx cuando mira, fíjense ustedes, de vuelta a primera vista? Me falta una A acá, a primera vista, entonces, observa el valor de cambio como una relación cuantitativa, ¿sí? Cuando miramos el valor de cambio de una mercancía, lo primero que tenemos es la relación de proporcionalidad, una relación cuantitativa, en la que se intercambia una cantidad de valores de uso de una clase, un tipo de valores de uso, por otra cantidad de valores de uso de otra clase, ¿sí? Los ejemplos que plantea Marx para comenzar son las relaciones, diversos valores de cambio planteados para el trigo, ¿sí? Un cuarter de trigo, que es una medida de volumen, se puede intercambiar por una cantidad X de betún. Un cuarter de trigo se puede cambiar por una cantidad Y de seda, y también ese cuarter de trigo se puede cambiar por una cantidad Z de oro, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es que el valor de cambio, esta relación cuantitativa en la que se intercambian diferentes valores de uso, se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. Parece ser una relación, un atributo contingente y puramente relativo, dice Marx. Fíjense esto mismo que aparecía, que habíamos visto y destacado en la obra de Ricardo, la idea de que el valor es un atributo relativo. Acá Marx se va a referir al valor de cambio, ¿sí? Y tal vez se acuerdan que en su momento yo dije que esta idea del valor como algo relativo en la perspectiva de Ricardo se debía a la incapacidad de distinguir entre valor y valor de cambio, ¿se acuerdan? Entonces, Marx ahora se está refiriendo al valor de cambio, ¿sí? Todavía no se refirió al valor, ¿sí? Atención con esto. Entonces, aparece el valor de cambio como algo contingente y relativo, ¿sí? Relativo porque vemos que el valor de cambio del trigo con respecto del betún es X. Ahora, con respecto de la seda, sí, es diferente. Con respecto del oro, es Z, otra vez distinto. Y contingente si consideramos que varía constantemente según el tiempo y el lugar. Hoy puede tener un valor de cambio, mañana tiene otro valor de cambio, acá puede tener un valor de cambio, en otro país, en otra ciudad, tendrá otro valor de cambio. Pareciera ser eso, algo contingente, ¿sí? Y relativo. A partir de esto, Marx entonces se pregunta si el valor de cambio entonces no es inmanente ni intrínseco, ¿sí? Propio, interno de la mercancía. Algo contingente y relativo no es ni inmanente ni intrínseco, ¿sí?
depende de algo más cuando decimos que es contingente y relativo. Bueno, ante esta pregunta, ¿sí? Y en vista del ejemplo del cuárter de trigo, Marx avanza y dice, estas diferentes relaciones de cambio, ¿sí? Avanzamos, son modos de expresión del valor de cambio del trigo. ¿Sí? Las diferentes cantidades de betún, de seda y de oro por las que se pueden intercambiar el trigo, dice Marx, son distintos modos de expresión del valor de cambio. X betún, Y seda y Z oro son diferentes formas de expresar el valor de cambio que tiene el trigo. Y si consideramos que entonces que son tres expresiones, estamos diciendo que detrás de estas distintas formas de expresión hay un contenido distinto, contenido en el sentido de algo interno, ¿sí? Un contenido distinto, interno a esas formas de expresión. De vuelta a la relación entre forma y contenido, ¿sí? Las expresiones, vuelvo un cachito para atrás, las expresiones de las relaciones de cambio son formas de expresarse un contenido que no son estas relaciones mismas, ¿sí? Que es distinto, pero que está presente en cada una de esas relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a mirar puntualmente una expresión del valor de cambio del trigo, ¿sí? Ya ni de betún, ni con respecto de la seda, ni con respecto del oro, con respecto del hierro, ¿sí? Entonces, esta relación es la relación de igualdad entre un cuárter de trigo y una cantidad A de quintales de hierro, ¿sí? Cierta cantidad de trigo se puede intercambiar por cierta cantidad de hierro, ¿sí? Si esas cantidades de los diferentes valores de uso trigo y hierro se pueden intercambiar en el mercado, es que son equivalentes, es que son iguales, ¿sí? Que da lo mismo tener una cierta cantidad de trigo que tener otra determinada cantidad de hierro, porque una y otra se pueden intercambiar. Finalmente, entonces, tomando en cuenta esto, Marx observa algo que en términos muy simples podríamos compararlo pensando en otras dos mercancías, otros dos objetos. Para avanzar en el contenido de esta relación, podríamos pensar en la frase de que no se pueden sumar peras con manzanas. ¿Sí? ¿Les suena esto? Probablemente todos y todas acá lo habrán escuchado y aprendido en la escuela primaria, ¿sí? Hace mucho tiempo. Bueno, entonces, si no se pueden sumar peras con manzanas, tampoco se pueden sumar cuárters de trigo con quintales de hierro, mucho menos se pueden igualar cuárters de trigo con quintales de hierro, ¿sí? Son dos cosas diferentes, materialmente diferentes, con propiedades, sí, diferentes, dos valores de uso distintos, no se pueden sumar, restar ni igualar, ¿verdad? En matemática, esta expresión no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces, si las estamos igualando, dos cosas que son a primera vista como valores de uso bien diferentes, esta relación de igualdad que vemos en el intercambio nos está diciendo, está revelando, está poniendo de manifiesto que existe algo en común en la misma magnitud, ¿sí? Una misma sustancia en la misma cantidad presente en el trigo y en el hierro, ¿sí? Entonces, tanto en un cuárter de trigo como en A quintales de hierro, hay algo en común en igual magnitud, ¿sí? Por eso las igualamos, porque tienen algo que las hace comparables y porque lo tienen en la misma magnitud.
Entonces, esta cantidad de trigo y esta otra cantidad de hierro son iguales a una tercera cosa que no estamos viendo ahí directamente. Acá estamos viendo trigo y hierro, cantidades de trigo y hierro. Una tercera cosa que está simplemente saliendo a la luz, expresándose a través de esta relación. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿Hay algo que suene raro de esto que digo, trayendo a Marx? Bueno, entonces la cuestión va a ser, ¿y qué es esa tercera cosa? ¿Qué es ese algo común? ¿Sí? Esa es la pregunta que va a empezar a aparecer a partir de ahora. ¿Sí? ¿Cuál es la sustancia o el contenido que se encuentra detrás, ¿sí?, de esta relación de igualdad y que tiene en el valor de cambio su forma de expresión? ¿Sí? Entonces, volvemos al esquemita y lo que va a aparecer ahora es que el valor de cambio es la forma en la que se manifiesta, un contenido que es el valor. ¿Sí? Lo que vamos a estar buscando es ese contenido que es el valor. ¿Sí? El valor, el valor de, vuelvo para atrás, del trigo es equivalente al valor del hierro, y eso es el contenido que vemos salir a la luz a través de la relación de cambio. ¿Sí? Díganme si se entiende esta forma de plantearlo, sobre todo la cuestión de la forma y el contenido. Esto ya lo hemos mencionado alguna vez en relación con otros planteos, ¿sí? Me quiero asegurar de que nos entendemos cuando hablamos en estos términos. Gabriel, ¿qué necesitas que repitamos? Bueno, entonces, volvamos al diagramita este. Tenemos entonces el orden en el que estamos haciendo el análisis, ¿sí? Comenzamos por la mercancía, que primero es vista como valor de uso, ¿sí? Y entendido como sus propiedades materiales. Bueno, descubrimos luego que los valores de uso en la sociedad capitalista son portadores materiales del valor de cambio. Es decir, que lo que tienen de particular los bienes en la sociedad capitalista es que no solo son útiles, sino que además tienen la posibilidad de intercambiarse. Recuerden, que en Ricardo y en Smith definíamos al valor de cambio como una segunda función o un segundo atributo, ¿sí? Atributo que tienen las mercancías y es su capacidad de intercambiarse por otras, ¿sí? Entonces, una mercancía cualquiera tiene su valor de uso, que es su capacidad de ser utilizada para un determinado fin, y un valor de cambio, que es su capacidad de intercambiarse por otra, ¿sí? Esto es lo que tiene de particular la riqueza en la sociedad capitalista, ¿sí? Y que Marx plantea desde el vamos que es solo en la sociedad capitalista que se observa esto. En las otras sociedades lo que sabemos es que la riqueza
la riqueza tiene como contenido material, simplemente como contenido material, los valores de uso, ¿sí? Esta forma social particular que tiene el ser valores de cambio es propia del modo de producción capitalista. Habiendo recapitulado eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el valor de cambio? Es la pregunta que continúa acá. El valor de cambio es una relación cuantitativa en la que se intercambian diferentes valores de uso. Puede ser esta relación entre el trigo y el betún, entre el trigo y la seda, entre el trigo y el oro, ¿sí? Tomamos cualquiera de estas relaciones porque a priori parecen contingentes y relativas, ¿sí? Y analizamos una sola de ellas, ¿sí? En este caso tomamos la del trigo y el hierro, podríamos tomar cualquier otra, ¿sí? Con cualquier mercancía que se les ocurra. Bueno, entonces, cuando vemos a una relación de cambio, ¿sí? De las diversas que existen, un valor de cambio, estamos diciendo acá, el valor de cambio del trigo es una cantidad A de hierro, ¿sí? Este es el valor de cambio del trigo, de una cantidad de trigo. Se expresa en una cantidad de otro valor de uso. El valor de uso, el valor de cambio de una mercancía, que es el trigo, se expresa en cantidades de otro valor de uso. Bien, si vemos equipararse dos cosas que son materialmente diferentes, como el trigo y el hierro, tenemos el mismo conflicto que se puede plantear cuando intentamos equiparar, sumar o restar peras con manzanas. Son cosas diferentes. ¿Cuánto da una pera más una manzana? No es una suma que pueda realizarse porque estamos midiendo en unidades diferentes, ¿sí? ¿Cómo podríamos entonces sumar trigo con hierro o igualar trigo con hierro? Matemáticamente es un absurdo, ¿sí? Entonces, si vemos que el trigo y la manzana, que el trigo y el hierro se equiparan en el intercambio, ¿sí? Que cuando vamos al mercado, el trigo es igual al hierro, ¿sí? Que esta cantidad de trigo es igual a esta cantidad de hierro, aunque resulte un absurdo, ¿sí? Que llevamos un cuarter de trigo y lo convertimos a quintales de hierro. Son equivalentes, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser, ¿sí? Si podemos igualar cosas que son tan diversas en términos de valores de uso, ¿sí? Porque el trigo como valor de uso es bien distinto del hierro. Si estas cosas se igualan en el mercado, tiene que ser porque ambas son iguales a una tercera cosa, porque ambas contienen en una misma magnitud algo más, un algo en común, un contenido común, ¿sí? Por eso, decimos que es un contenido esto que está en común, porque no es una forma, ¿no? La forma es no sé cómo se dice, una cantidad determinada de trigo o un pedazo de hierro, ¿sí? Esa es la forma material dada por los valores de uso. En cuanto a la forma, en cuanto a lo que se ve a primera vista, hay diferencias, ¿sí? Las formas son diferentes, los valores de uso son diferentes. Ahora bien, esa igualación que se realiza en el intercambio, que se ve en la relación de cambio, en el valor de cambio, por eso decimos que el valor de cambio es una forma de expresarse, porque es algo que estamos viendo, ¿sí? Vamos al mercado y vemos el valor de cambio del trigo, ¿sí? Si hubiera una lista de precios para el trigo, el precio estaría puesto en quintales de hierro, ¿sí? Entonces, estas dos cosas que son bien diferentes como valores de uso, se igualan porque existe dentro de ellas algo común. Tiene que haber algo igual que permita que se equiparen en el intercambio. Y eso es un contenido, decimos que es un contenido, porque no está a la vista. Lo que está a la vista es ese valor de cambio, ¿sí? Y ahí entonces tenemos esta relación.
¿sí? Aparece el segundo factor, que es el valor más que el valor de cambio como forma de manifestarse el valor. Y lo que decimos es que en el mercado vemos el valor de cambio, las relaciones en las que se intercambian las diferentes mercancías, y lo que eso nos da a entender es que lo que tienen de igual las mercancías es su valor, ¿sí? Al valor del trigo no lo vemos, al valor del hierro no lo vemos, más que en la relación de igualdad, cuando se ponen en relación el hierro y el trigo, ¿sí? Ahí se manifiesta, nunca lo vamos a ver a simple vista, ¿sí? Para el resto, ¿esto está claro? Bueno, muy bien. Bueno, volvemos al análisis del texto entonces. Ahora nos vamos a poner a buscar cuál es ese contenido común, ¿sí? Vamos a decir es el valor efectivamente, pero con decirle valor a eso no resolvimos demasiado. Y entonces, ¿y qué es el valor? ¿De qué depende el valor o de dónde surge el valor? ¿Sí? Entonces, lo primero que va a considerar Marx es si eso que tienen en común el trigo y el hierro es alguna propiedad natural en sus cuerpos, ¿sí? Alguna propiedad geométrica, física, química o de otra índole. Bueno, claramente no. En cuanto a sus propiedades naturales, el trigo y el hierro son valores de uso diferentes, ¿sí? Volviendo, me pierdo cada tanto, disculpen, volviendo a esta representación, ¿sí? Las propiedades materiales, las propiedades naturales, hacen al factor valor de uso de las mercancías, no hacen al valor o al valor de cambio, ¿sí? Como valores, como por sus propiedades materiales, se distinguen como valores de uso. Eso es lo que las hace diferentes. No puede ser lo que las iguale, ¿sí? Eso es lo que las distingue. Entonces, si los valores de uso no son, si las propiedades materiales, sus atributos, su atributo de útil no es lo que se iguala y es lo que las distingue, Marx va a decir, hagamos abstracción de sus valores de uso. Dejemos de lado mentalmente, ¿sí? El valor de uso de las mercancías porque eso es lo que las distingue. El valor de uso no nos interesa para analizar el valor, ¿sí? Estamos buscando algo que es común, el valor de uso no lo tienen en común, saquémonos de encima al valor de uso, ¿sí? ¿Se entiende lo que queremos decir cuando hacemos abstracción? Separamos analíticamente un aspecto del objeto que estamos mirando y lo dejamos de lado, no nos interesa, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos ahora a las mercancías, ¿sí? Solo como valores de cambio. Dejamos por fuera su condición de valores de uso. Bien. Cuando hacemos abstracción de esta característica, esta condición de valores de uso, nos queda una propiedad de las mercancías, ¿sí? Lo que encontramos es que las mercancías son productos del trabajo, son producidas a través del trabajo, ¿sí? Algo como lo que decía Ricardo sobre la mayor parte de las mercancías, ¿sí? Pero atención, no son producto de cualquier trabajo o producto simplemente del trabajo, como lo decía Smith o como lo decía Ricardo, ¿sí? Hasta acá están Ricardo y Smith. A partir de acá, Marx va a hacer un aporte original, que él reclama ser el primero en descubrir esto, ¿sí? Así que, ¿qué es esto que va a decir Marx? Va a decir, cuando hacemos abstracción del valor de uso,
¿sí? Cuando nos desentendemos de las características materiales que hacen de las mercancías o que les dan a los valores de uso una utilidad particular, también tenemos que dejar de lado los trabajos concretos, los trabajos útiles, que hacen de estos productos valores de uso particulares. ¿Qué significa esto? Que Marx toma el ejemplo de una mesa, una casa o un hilo, ¿sí? Entonces, la mesa, la casa o el hilo son valores de uso, ¿estamos de acuerdo? La mesa, la casa y el hilo son valores de uso producidos por el trabajo, ¿sí? Una mesa no aparece, no cae desde el cielo, no es producto de la naturaleza, mucho menos una casa o un hilo. Bueno, lo que dice Marx es, son productos del trabajo, pero no son productos del mismo trabajo concreto. Para producir una mesa hay que hacer un trabajo de ebanistería. Para producir una casa hay que hacer un trabajo de albañilería. Para producir un hilo hay que hacer un trabajo de hilandería. Esos tres son trabajos concretos diferentes, ¿sí? Marx va a referirse entonces a los trabajos concretos y ahí empezamos a acercarnos a lo que decía Cristina, ¿sí? Para producir los diferentes valores de uso, hace falta realizar diferentes trabajos concretos. Diversos valores de uso, la casa, la mesa, el hilo, se producen con diversos trabajos concretos, ¿sí? El trabajo concreto es una dimensión del trabajo. Además de esta dimensión concreta, el trabajo tiene una dimensión abstracta. Cualquier trabajo tiene las dos dimensiones, nunca tiene una sola. Todo trabajo es trabajo concreto y a la vez trabajo abstracto, ¿sí? Esto grabémoslo en la memoria, en la cabeza, pensémoslo. Ahora vamos a decir que es trabajo abstracto, pero quiero dejar desde el primer momento en claro que no son dos tipos de trabajo que se encuentran separados, sino que siempre están juntos. Son dos aspectos que distinguimos del trabajo, ¿sí? Entonces, todo trabajo puede ser mirado en su dimensión concreta y en su dimensión abstracta. Se las puede distinguir, dos dimensiones, dos características que tiene el trabajo que produce mercancías, ¿sí? Entonces, la noción de trabajo concreto que involucra una serie de tareas particulares, ¿sí? Más adelante acá puse un ejemplo, el ejemplo de la mesa, ¿sí? El trabajo concreto que produce una mesa es distinto del que produce un hilo, es distinto del que produce una casa. Para producir una mesa hay que hacer una secuencia de tareas. Hay que cortar maderas, hay que lijarlas, hay que unirlas de una determinada manera, hay que encolarla y hay que dejarla secar. Cuando hacemos todo eso, el resultado que vamos a tener solo puede ser una mesa, no puede ser un hilo, no puede ser una casa. Si se hace el trabajo concreto de producir una mesa, se produce una mesa, ninguna otra cosa. A eso nos referimos cuando hablamos de trabajo concreto. La tarea particular que genera un valor de uso particular. ¿Se entiende esto? El trabajo concreto, entonces, que produce una mesa es bien distinto del trabajo concreto que produce incluso una silla, ¿sí? Una casa. Bueno, ahí vamos, Sofía. Un segunditito más, ¿sí? Queda claro entonces lo que es trabajo concreto. Y ahora pasamos a considerar el trabajo abstracto. Entonces, antes de pasar a considerar el trabajo abstracto, ¿sí? Lo que tenemos que decir es que
buscando el rasgo común, que es lo que estamos haciendo, buscando el rasgo común entre las mercancías, entre el hierro, entre el trigo, la caza, el hilo, todo el conjunto de las mercancías. Si estamos buscando ese contenido común, que es el valor, no puede estar dado por el hecho de que sean productos del trabajo concreto, porque como productos del trabajo concreto son diferentes. La mesa es producto del trabajo de ebanista. La casa es producto del trabajo de albañilería, ¿sí? Son trabajos concretos diferentes. Ahí de vuelta tenemos una diferencia, ¿sí? Porque, entonces vuelvo a la representación esta del cosito, las propiedades materiales que hacen de las diferentes mercancías valores de uso distintos, están puestas, son generadas por los trabajos concretos. Diferentes trabajos concretos producen en las cosas propiedades materiales distintas que hacen de ellas valores de uso distintos, objetos con diferente utilidad. ¿Sí? Entonces ahora me suena algo que había preguntado Gabriel hace un momento sobre valor de uso y valor de cambio como cosas incorporadas a la mercancía. ¿Sí? Voy a prender de vuelta esta luz. El valor de uso es incorporado en la mercancía por el trabajo concreto, por el aspecto concreto del trabajo, ¿sí? No por su aspecto abstracto. Entonces, si se entiende hasta acá la noción de trabajo concreto, tenemos que considerar que al hacer abstracción de los valores de uso, también estamos haciendo abstracción del carácter concreto del trabajo. Dice Marx, con el carácter útil de los trabajos, con el carácter útil de los productos del trabajo, con el valor de uso, se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos. Se desvanecen también las diversas formas concretas de estos trabajos. Estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. ¿Sí? Si los trabajos concretos son distintos, son diferenciados, el trabajo abstractamente humano es indiferenciado. Entonces, la primera definición que va a aparecer, la primera mirada del trabajo abstracto que va a aparecer, y advierto que va a haber una segunda que nos va a esclarecer mucho más las cosas, pero por ahora vamos por acá, ¿sí? Por donde nos está llevando Marx. Esta es la primera presentación que hace el trabajo abstracto. Trabajo humano indiferenciado, ¿sí? Entonces, insisto, si los trabajos concretos son diferentes, el trabajo abstracto es indiferenciado. Va a considerarse como el trabajo una vez que dejamos de considerar sus características concretas, ¿sí? Marx va a decir algo así como trabajo en general, ¿sí? Trabajo abstracto. Una vez que nos dejamos de considerar sus características o sus propiedades útiles específicas. Una vez que hicimos abstracción del trabajo concreto, ¿sí? Entonces, aparece el valor y el trabajo abstracto como sustancia de valor, entendido por ahora el trabajo abstracto como trabajo humano indiferenciado. ¿Se entiende por ahora? ¿Hay algo que hace, que genera dudas, que haga ruido?
Bueno, muy bien. Entonces, entendido de esta manera el trabajo abstracto, ese es el trabajo que produce el valor, el trabajo que produce mercancías. Eso es lo que tienen en común la mesa, el hilo, la casa, una vez que nos deshicimos de sus propiedades diferentes, de sus valores de uso. ¿Sí? Tanto una mesa como un hilo son productos del trabajo, pero no de trabajos, pero son productos de trabajos concretos distintos. Ahora, como productos del trabajo abstracto, son iguales, ¿sí? Entonces, no tienen en común ser productos del trabajo concreto que produce casas, mesas o hilos, sino que tienen en común ser producto del trabajo abstracto, ¿sí? Entonces, cualquier trabajo concreto, el de ebanistería, el de hilado, el de albañilería, ¿sí? Tomando los ejemplos de Marx, son trabajo en general, trabajo indiferenciado, ¿sí? Y como productos de ese trabajo abstractamente humano, como productos del trabajo en general, como productos del trabajo humano indiferenciado, las mercancías son iguales, son todas, ¿sí? Más allá de sus diferentes valores de uso, todas las mercancías son producidas por trabajo humano en general, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Qué es lo que produce valor? Cuando decimos el trabajo abstracto es la sustancia del valor, el trabajo abstracto es lo que genera el valor, ¿sí? El trabajo humano indiferenciado es lo que tienen en común, es lo que genera su contenido. Vamos a estos comentarios, ¿sí? Gabriel, ¿por qué pensás que el trabajo abstracto se puede entender como el valor del trabajo? Mientras Gabriel nos contesta, Cristina, te digo, todavía no mencionamos a la fuerza de trabajo, así que un segundito más y ya nos metemos con eso, ¿sí? Va a estar en el punto siguiente, ya van viendo que está en el punto 15, esa referencia a la fuerza de trabajo. Me adelanto por ahí a lo que plantea Gabriel. Supongo que te estás refiriendo a que Smith entiende que el valor del trabajo está dado por el sacrificio de comodidad, de felicidad y de libertad que representa trabajar. ¿Se acuerdan que esta era la justificación o algo que aparecía cuando Smith quería justificar que el valor del trabajo es constante en todo tiempo y lugar, ¿no? Entonces decía, para quien realiza un trabajo, el sacrificio de comodidad, de libertad y de felicidad es siempre el mismo. A ver. Sí. Ok, con respecto de las cantidades de trabajo incorporado, sí.
dos mercancías tendríamos que suponer que tienen la misma cantidad de trabajo incorporados y se van a equiparar en el intercambio, efectivamente. ¿Cómo vinculas esto con el trabajo abstracto? Bueno, a ver, todavía no sabemos qué cantidad de trabajo se requiere, qué cantidad de trabajo incorporado tienen las mercancías, ¿sí? Estamos diciendo, sí estamos hablando del trabajo incorporado, efectivamente, ¿sí? Porque estamos diciendo que las mercancías son producto del trabajo. Y la referencia al trabajo comandado no apareció, ¿verdad? Entonces, nos interesa el trabajo incorporado como el trabajo que produce las mercancías. Dejemos en pausa la cuestión de la cantidad, ¿sí? Y ojo, en relación a tu primera observación, ¿sí? Ojo con empezar a considerar el valor del trabajo. El valor del trabajo no apareció. Lo que estamos diciendo es que el trabajo genera valor. Y eso son dos cosas muy diferentes, ¿sí? El valor del trabajo, por eso yo me fui con lo de Smith y el sacrificio, pensé que te referías a eso. Pero cuando hablemos del valor del trabajo, en Smith, bueno, es esto. Marx todavía no dijo ni A sobre el valor del trabajo, ¿sí? Así que por ahora no tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, a ver, lo digo de otra manera para intentar aclarar algo de esto, lo repito como puedo. Las mercancías, entonces, vuelvo una vez más con esta representación, ¿sí? Son diferentes en cuanto a valores de uso. Una es hierro, otra es trigo, una es una casa, otra es una mesa. Muy diferentes como valores de uso. Como cosas útiles, no tienen ni un átomo en común, diría Marx, ¿no? En cuanto a valores de uso, se distinguen, son bien diferentes. No hay nada en los valores de uso que les permita hacer la igualación que vemos en el mercado, que permita que un cuarter de trigo se convierta en no me acuerdo cuál era la unidad de medida, en un quintal de hierro, ¿sí? Entonces, por un lado los valores de uso, lo que es diferente. ¿Y cómo se producen esas propiedades materiales diferentes entre mercancías? Se producen con trabajos concretos. El aspecto concreto del trabajo, el hecho de que un trabajo, por ejemplo, como acabo de mencionar, que el trabajo concreto de producir una mesa consiste en las tareas que acabamos de listar, ¿sí? Preparar las maderas, unirlas de una determinada forma, pegarlas, lijar lo que hubiera que lijar, pintarla si la fuera a pintar, todo eso es un trabajo concreto y es muy distinto el trabajo concreto que se realiza para producir una mesa que el trabajo concreto que se realiza para producir un hilo, una casa, un quintal de hierro, ¿sí? Entonces, hasta ahí me parece que nos entendemos. Ese es uno de los aspectos del trabajo. El aspecto concreto del trabajo genera el aspecto útil de la mercancía, ¿sí? Me adelanto un cachito, pero para hacer una cuestión de títulos, ¿sí? Marx va a hablar en la sección número 2 de la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Va a decir algo así como que el trabajo que produce mercancías tiene dos características o dos dimensiones, que son las que estamos señalando, trabajo concreto y trabajo abstracto, del mismo modo que la mercancía
tiene dos caracteres, dos atributos, el valor de uso y el valor de cambio o el valor, ¿sí? Entonces, tienen que ir intentando incorporar la relación entre el carácter concreto del trabajo y el carácter útil de la mercancía. Y luego del carácter abstracto del trabajo, perdón, sí, abstracto del trabajo y el carácter de valor de la mercancía, su capacidad de intercambiarse, ¿sí? Su capacidad de servir para algo la genera el trabajo concreto. Su capacidad de intercambiarse por otra cosa la genera el trabajo abstracto, ¿sí? Y entonces, y esto también vuelvo a decirlo por las dudas porque me preocupa mucho, todo trabajo tiene los dos aspectos. Cualquier trabajo, el que produce mesas, el que produce casas, es un trabajo concreto, pero además es un trabajo abstracto. Al mismo tiempo, en el mismo momento, es un trabajo concreto y abstracto. En términos concretos, es esta lista de acciones. Es la cantidad de cosas que hay que hacer para convertir algo en una mesa. En términos abstractos, por ahora, la primera definición es que es el trabajo en general, el trabajo indiferenciado, trabajo abstractamente humano. El trabajo una vez que hice abstracción de todas esas acciones, ¿sí? Acá todos los que estamos, todas las que estamos en esta conversación, me imagino que trabajamos, o por lo menos estudiamos, que es una forma de trabajar, ¿sí? Entonces, si todos y todas acá realizamos trabajos, ¿sí? Más allá del estudio, son trabajos probablemente, ¿sí? Me juego que siendo 21 personas acá, nuestros trabajos concretos probablemente sean bien distintos, ¿sí? Que haya pocas personas que realicen el mismo trabajo concreto. Ahora, todos nosotros y todas nosotras que estamos acá, realizamos trabajos concretos diferentes, pero realizamos trabajo indiferenciado, trabajo en general, ¿sí? Si alguien nos pregunta, ¿hoy trabajaste? Sí, trabajé. Y si dijéramos, sí, yo también trabajé, la respuesta, bueno, no hicimos el mismo trabajo concreto, pero todos, todas hicimos trabajo, ¿sí? Tan simple como eso. Hasta ahora no queda muy en claro y quiero acercarme un poco más a partir de lo que pregunta Cristina, así que es lo que vamos a plantear a continuación. Pero por ahora, al trabajo abstracto lo entendemos simplemente o no tan simplemente como el trabajo en general, el trabajo indiferenciado. No importa qué trabajo concreto hiciste, trabajaste. Eso es hacer trabajo abstracto. La dimensión del trabajo que no toma en cuenta la tarea particular, el trabajo concreto particular. ¿Se va entendiendo un poquito, por lo menos? Sobre todo en términos de la distinción. ¿Esto es trabajo concreto? Sacando ese sentido, quedó el trabajo abstracto, ¿sí? Bueno, bien. Bien, entonces, un poquito más avanzamos. Y atención entonces a Cristina. Las mercancías pueden considerarse como productos del trabajo abstracto, ¿sí? Vuelvo para atrás. El valor es producido por el trabajo abstracto, mientras que el trabajo concreto lo que produce es valor de uso, ¿sí? Si lo particular que tiene la mercancía es ser producto, es tener valor, perdón, entonces como mercancías en esta sociedad las produce el trabajo abstracto, trabajo humano indiferenciado, no importa de qué clase, ¿sí? Bien, entonces, y esto es interesante, traten de pensar en esta metáfora. Como productos del trabajo, las mercancías son una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. ¿Qué nos está diciendo Marx? Cuando hicimos abstracción del carácter concreto del trabajo y de los valores de uso particulares, la mesa perdió la forma de mesa, perdió las patas, perdió la tapa, ¿sí? El hilo dejó de serlo, dejó de estar enroscado, y la casa perdió el techo, perdió la puerta, perdió las paredes. Todo eso, mirado con abstracción a sus valores de uso,
Es una gelatina, una cosa amorfa, sin ninguna forma particular, una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Cuando hacemos abstracción del valor de uso y hacemos al mismo tiempo abstracción de los trabajos concretos, las mercancías solamente son un pedazo producido por el trabajo. Y trabajo no diferentes trabajos, sino trabajo humano indiferenciado. Quedó hecho una gelatina porque dejó de tener una forma particular. Esa gelatina está compuesta por trabajo indiferenciado. Con esto Marx está diciendo, se objetivó trabajo en ella, son cristalizaciones, objetivaciones, materializaciones de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esto que es medio equivalente? Cristalización, materialización, objetivación. Significa que quedó contenido en ellas una cierta cantidad de trabajo, ¿sí? Eso es cristalizarse o materializarse, ¿sí? Entonces, las mercancías son producto del trabajo abstracto, son una gelatina de trabajo abstracto. Y ahora sí, entonces, son el producto, el resultado de un gasto de fuerza de trabajo humana, sin importar la forma en la que se gastó esa fuerza. Estamos diciendo entonces una precisión más sobre qué es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto requiere el gasto de fuerza de trabajo. Para trabajar hay que gastar capacidad de trabajo. Atención con esto. Fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar, ¿sí? Marx va a decir fuerza de trabajo. Es la capacidad que tenemos las personas tenemos capacidad de trabajar, ¿sí? Si no, no estaríamos acá haciendo esto, si no tuviéramos esa capacidad. Las personas tenemos entonces capacidad de trabajar, tenemos fuerza de trabajo. Piénsenlo, la idea de fuerza, como una energía que tenemos, ¿sí? Que a medida que trabajamos vamos gastando, ¿sí? Y hoy a las 8 de la noche, espero que todos y todas lo puedan hacer, a las 8 de la noche terminamos con nuestra energía, se nos acaba y dejamos de trabajar, ¿sí? Entonces, las personas tenemos una capacidad de trabajar que gastamos al trabajar, ¿sí? Todo parece medio redundante, pero espero que se entienda. Entonces, la fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar. La capacidad de trabajar se va desgastando a medida que trabajamos. Arrancamos a las 8 de la mañana a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. A las 6 de la tarde, hoy a las 8 de la noche, ya no nos quedó energía, ya no nos quedó capacidad de trabajar. Se agotó, hay que terminar de trabajar, ¿sí? En cuanto nos quedamos sin capacidad de trabajar, y bueno, no podemos seguir trabajando, ¿sí? Entonces, vuelvo sobre la pregunta de Cristina. ¿El trabajo abstracto sería la fuerza de trabajo indiferenciada? No, es el gasto de esa fuerza de trabajo indiferenciada. ¿Se entiende? Fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar. Al trabajar se gasta la fuerza de trabajo. Díganme si entonces la noción de fuerza de trabajo como capacidad de trabajo se entiende. Y que se entienda que fuerza de trabajo y trabajo no son la misma cosa. Perdón, Sofía, ahí vamos a lo tuyo, pero quiero, Cristina, que nos avise si estamos claros hasta acá y claras. Entonces, Sofía, lo que había preguntado es, el otro aspecto del trabajo abstracto. ¿Habías hecho una pregunta antes? Me la perdí. Ah, ok. Cuando se refiere a trabajo abstracto, es también trabajo humano abstracto. Esa era la pregunta. A mí me parece, personalmente me parece que cuando Marx habla de trabajo humano abstracto, trabajo abstractamente humano, es un toque redundante, ¿sí? Porque no se puede decir que haya un trabajo no humano, ¿no?
El trabajo de alguien se estará pensando, el trabajo de los zombies. En principio, el trabajo es el trabajo humano, así que trabajo humano, trabajo abstractamente humano, trabajo abstracto, misma cosa, ¿sí? Esa era la pregunta, Sofía. Vayamos chequeando. Bueno, Cristina, entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajo abstracto y fuerza de trabajo, entonces? Es la diferencia que hay entre una capacidad de hacer algo y el hacer algo, ¿sí? Las personas tenemos, qué sé yo, la capacidad de leer, ¿sí? Tenemos, si aprendimos a leer, desarrollamos la capacidad de leer. Ahora, yo en este momento estoy mirando mi cara en una computadora, no estoy leyendo nada, pero la capacidad de leer la tengo. Sería así. La distinción entre fuerza de trabajo, capacidad de trabajar y trabajar es la misma distinción que hay entre la capacidad de hacer cualquier acción, cualquier cosa, de hacer algo, de hacer una acción, y la acción misma. ¿Sí? Capacidad de trabajar es ser capaz de trabajar, tener esa potencialidad. Trabajar es ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, cuando se realiza trabajo, a la vez trabajo abstracto y trabajo concreto, ¿sí? En cualquier momento que estamos trabajando en términos abstractos y en términos concretos. Cuando trabajamos, gastamos fuerza de trabajo. Nuestra fuerza de trabajo no es una fuente inagotable de capacidad de trabajar o de trabajo, ¿no? Nuestra fuerza de trabajo es limitada. En algún momento del día se agota y hay que reponerla. Entonces, la fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar, en general podría decirse, ¿sí? Pero también, perdón Cristina, y voy leyendo, voy contestando, también la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, es una capacidad concreta, tiene las dos dimensiones, ¿sí? La fuerza de trabajo también tiene la dimensión concreta y abstracta. No se mareen mucho más con esto, pero lo quiero plantear. No van a encontrarlo en el texto así, pero las personas tenemos la capacidad de trabajar en general, pero no tenemos la capacidad de hacer cualquier trabajo concreto, ¿sí? En este momento yo no tengo la capacidad concreta de, qué sé yo, darle un tratamiento a una persona que tiene coronavirus. Ese trabajo concreto yo no lo sé hacer, esa capacidad yo no la tengo. Me imagino que acá ustedes tampoco, ¿no? Entonces, la capacidad, la fuerza de trabajo es en términos abstractos la capacidad de trabajar, de poder hacer un trabajo, y en términos concretos es una capacidad particular, ¿sí? Se supone que la capacidad particular de trabajar que tengo yo es esto, es dar una clase, ¿sí? No tengo otras, ¿sí? Bien, vuelvo a leer tu pregunta, Cristina, a ver si todo esto fue resuelto. A ver, voy de vuelta. Tomando el ejemplo, sí, Cristina, en tu pregunta de las 7:24. Cuando reflexionamos sobre si acá realizamos trabajo, por ejemplo, durante el día de hoy, ¿sí? La respuesta sí hace referencia al trabajo, no a la capacidad. Una pregunta puede ser, ¿trabajaste? Sí, trabajé. No, no trabajé. Otra pregunta muy distinta es, ¿tenés capacidad de trabajar? Sí tengo. ¿Tenés capacidad de trabajar? No, no tengo. Hoy estoy enferma, la verdad que no puedo trabajar. No tengo fuerza de trabajo hoy para gastar. ¿Se entiende? No siempre tenemos fuerza de trabajo. O si me lo preguntan hoy a las 8 de la noche, yo voy a decir, no, no tengo capacidad de trabajar, aunque igual voy a tener que ponerme a terminar de corregir los trabajos domiciliarios. Pero bueno, en algún momento o por alguna circunstancia podemos no tener capacidad de trabajar. Trabajar es hacer algo, tener
fuerza de trabajo es poder hacer algo, no estar haciéndolo. A ver, Cristina, la pregunta de 1926. La fuerza de trabajo es entonces la capacidad y el trabajo abstracto es el hecho de trabajar más allá del trabajo concreto, es decir, del trabajo particular. Sí, así es. Bueno, ¿qué tal el resto? ¿Se va entendiendo por ahora? Bueno, buenísimo. Avanzamos entonces. Bueno, rápidamente. Acá repasamos en este punto 16 lo que acabamos de plantear, ¿sí? Lo vemos en conjunto con el esquemita, ¿sí? Tenemos que el valor de cambio es una forma en la que vemos, en la que se nos manifiesta el valor, que es un contenido. Y a su vez, vuelvo para atrás, ¿sí? Valor de cambio, forma de manifestación, el valor es un contenido. Y a su vez el valor es algo que tiene una sustancia, algo que lo genera, que es el trabajo abstracto, en el sentido de trabajo humano indiferenciado. ¿Sí? Trabajo abstracto como sustancia del valor, valor como contenido del valor de cambio. ¿Sí? Aquello común que estábamos buscando es el valor. Y ese valor es generado por el trabajo abstracto. ¿Sí? Bien, entonces lo que nos queda es analizar la cuestión de la magnitud del valor. Fíjense, en este esquemita teníamos el aspecto cualitativo, la cuestión de dónde sale el valor, qué es el valor. ¿Sí? Agregamos ahora la consideración del aspecto cuantitativo. Hasta acá, sí. El aspecto cuantitativo de la magnitud del valor. ¿Cómo se determina la magnitud del valor de una mercancía? Dice Marx, va a estar dada por la cantidad de sustancia generadora de valor que haya, es decir, por la cantidad de trabajo abstracto que se haya objetivado, que se haya contenido o acumulado en la mercancía. En los viejos términos de Ricardo sería la cantidad de trabajo incorporado, ¿sí? ¿Cuánto trabajo hubo que realizar? Pero lo estamos pensando en términos de trabajo abstracto, ¿sí? ¿Cuánto trabajo abstracto involucró la producción de esa mercancía? ¿Sí? Y esa, uy, perdón. Y esa cantidad se va a medir por la duración del trabajo, por el tiempo de trabajo abstracto. Simplificando entonces, la magnitud del valor de una mercancía está dada por el tiempo de trabajo abstracto, ¿sí? Bueno, entonces, cuanto más tiempo de trabajo abstracto se requiera para producir una mercancía, mayor va a ser su valor. Es una relación directa entre el tiempo de trabajo y la magnitud del valor. ¿Sí? Aparece entonces la cuestión a continuación de que alguien podría pensar, si cuanto más trabajo se requiere, cuanto más tiempo de trabajo se requiere para producir algo, el valor producido es mayor, entonces una persona torpe, una persona perezosa que tarda mucho en realizar un trabajo, en realizar una mercancía, entonces esa persona va a producir más valor que una que sea hábil, una que sea proactiva, vamos a decir, ¿sí? Y trabaje y produzca más rápidamente, vamos a decir, ¿sí? ¿Puede ser esto así? No, de ninguna manera. Estamos hablando, no perdamos de vista que estamos hablando de trabajo abstracto, de trabajo humano indiferenciado. Entonces, en ese trabajo indiferenciado no importa ninguna diferencia particular,
no hay diferencia, indiferenciado. No importa que haya personas más perezosas, no importa que haya personas más hábiles, no importa que haya personas más torpes, ¿sí? No, eso no entra en consideración cuando hablamos de trabajo abstracto. El trabajo abstracto es uno y el mismo para todas las personas. ¿Qué queremos decir acá, entonces? Las personas tenemos todas nosotras una capacidad de trabajar, ¿sí? Capacidad de trabajar en general, de vuelta, no de realizar un trabajo concreto, porque tenemos capacidades concretas muy diferentes. En términos abstractos, en términos generales, tenemos capacidad de trabajar, la misma capacidad de trabajar. Entonces, pero efectivamente las personas no somos igual de hábiles, no somos igual de diligentes, algunas somos más perezosas, otras somos más torpes, en fin. Entonces, ¿cómo se consideran estas diferencias en cuanto al trabajo indiferenciado, en cuanto al trabajo abstracto? Lo que va a plantear Marx es que más allá de las características particulares que tenga una persona y su capacidad de trabajar, tenemos que entender que todas las personas tenemos una fuerza de trabajo, una capacidad de trabajar, que es una porción, un pedacito, de la capacidad total de la sociedad de trabajar, ¿sí? Individualmente, cada uno y cada una de nosotras tenemos una cierta fuerza de trabajo individual, ¿sí? Esas fuerzas de trabajo individuales, nuestras capacidades individuales de trabajar, integran una unidad, un conjunto, que es la fuerza de trabajo total de la sociedad. ¿Sí? Entonces, la cantidad de valor que genere el trabajo de una persona en particular no va a estar dada por las condiciones peculiares en las que trabajó. No va a estar dada por ser más hábil o menos hábil. Va a estar dada por los términos normales, los términos promedio en los que se realiza el trabajo. Entonces, teniendo como referencia la fuerza de trabajo total de la sociedad, el tiempo de trabajo que interesa en cuanto a la producción de valor es el tiempo de trabajo que llamamos socialmente necesario. Es decir, en condiciones promedio, en condiciones normales, ¿sí? En término medio, en promedio, ¿cuánto se tarda en hacer este trabajo? ¿Sí? No cuánto tarda la persona más perezosa ni cuánto tarda la persona más hábil. En promedio, todas las personas que realizan un trabajo particular, que producen una mesa determinada, ¿sí? Para producir una mesa de idénticas características, ¿sí? En promedio se pueden tardar 4 horas, ¿sí? Hay personas que tienen mayores dificultades, que no son tan eficientes, tardarán 5 horas. Otras personas que son especialmente hábiles tardarán 3 horas. En promedio, el tiempo de trabajo socialmente necesario son 4 horas. Eso es lo que verdaderamente importa. Eso es lo que va a definir la cantidad de valor generada. No importa la manera particular en que se realizó una mercancía o un valor de uso, sino la forma general, teniendo en cuenta a todos los trabajos particulares como trabajos abstractos, indiferenciados. Ahí voy, Sofía, dame un segundo, que me quedó algo en la cabeza. Claro, bueno, efectivamente, entonces el valor de la mercancía depende de el tiempo de trabajo promedio para la sociedad, socialmente necesario. En términos promedio, esta sociedad necesita, como digo, 4 horas para producir una mesa, no necesita 5, tampoco necesita 3. Por más que haya personas que sean capaces de producir en 3 y otras que logren hacerlo en 5. En promedio, tomando todas las mesas producidas y todo el tiempo de trabajo gastado, el promedio me da 4. Ese es el tiempo de trabajo que necesita la sociedad en términos normales. Y esto es lo que iba a decir. No depende del tiempo particular en
empleado por una persona, ¿sí? Y en esto, la visión de Marx tiene que reconocerse como diferente de la idea de trabajo incorporado en Ricardo y en parte en Smith. Ricardo y Smith siempre se referían al tiempo que hacía falta para producir algo en particular, a las condiciones particulares en las que se producía una mercancía. No se referían al tiempo promedio. Por eso Marx dice, se vanagloria de haber descubierto el doble carácter del trabajo como trabajo concreto y trabajo abstracto, porque tiene que ver con el descubrimiento del trabajo abstracto, el descubrimiento de que lo que genera valor, lo que verdaderamente importa en cuanto a la producción de valor, es el trabajo indiferenciado. Indiferenciado en cuanto al trabajo concreto e indiferenciado en cuanto a las condiciones en las que se realiza ese trabajo. Eso es lo que estamos diciendo ahora. En cuanto al tiempo de trabajo, la indiferenciación tiene que ver con referir no a las condiciones particulares en las que se realizó, sino a las condiciones sociales promedio. Díganme, Sofía, y el resto, por favor, si esto se viene entendiendo. Ahora quisiera que veamos un ejemplo que me parece que lo va a aclarar, ¿sí? Bueno, entonces, no importan las condiciones particulares. Pereza, torpeza, quedan afuera. Cuando hablamos de trabajo indiferenciado, una hora de trabajo es, o el tiempo de trabajo, perdón, el tiempo de trabajo es el socialmente necesario, el normal, ¿sí? Vamos al ejemplito y cerramos este tema, por lo menos. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción, en las condiciones técnicas normales, ¿sí? Con la maquinaria normal, con el grado medio de destreza e intensidad del trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, esta definición o esta expresión, esta idea, no es la misma de trabajo incorporado que tenían Smith y Ricardo. Para Smith y Ricardo lo que importaba era la forma, o al no observarlo, al no plantearlo, ¿sí? No podían considerar el trabajo indiferenciado. Pensaban en las condiciones particulares en las que se producían los diferentes bienes, ¿sí? A ver, Sofía, ¿por qué pensás en la especialización? Sofía y Gabriel, explíquenos un poquito mejor en qué están pensando, sí, porque no se me viene a la cabeza. Gabriel, eso no me acuerdo qué era lo que estabas diciendo antes, así que recordanos, porfa. Bueno, mientras le vamos respondiendo, no preguntando a Gustavo, esas condiciones normales de producción o ese tiempo socialmente promedio, sí, o necesario, Marx no las busca en ningún lado, no plantea voy a decir algo ridículo, ¿sí? No plantea una lista de las condiciones medias para producir una mesa son tal, como acabo de intentar decir yo, estas son las condiciones normales, este es el tiempo de trabajo socialmente necesario. No, ni Marx ni nadie sabe cuáles son las condiciones normales de producción, cuánto es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y acá volvemos a algo que sí habíamos introducido con Ricardo. No hace falta que las personas sepamos eso. Esto es una condición, una cuestión que se nos impone en nuestras acciones. Veamos ahora en el ejemplo, sí, Gustavo, aguantanos un segundito y vemos cómo sería esto en términos más concretos. Pero no hace falta que nadie sepa
cuál es ese tiempo y cuáles son esas condiciones. Se le va a imponer, ¿sí? Es una operación que hace la sociedad, ¿sí? De forma, como le decíamos a Ricardo, son leyes objetivas que están por fuera de nuestra conciencia o operan más allá de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Bueno, entonces, a ver, Sofía. Ah, perdón, sigo con lo de Gustavo, así lo cerramos. En realidad, o sea, esto es una observación o una idea que Marx plantea a través de la abstracción. Es una conclusión a la que llega, ¿sí? Pero no significa eso que sea ni un supuesto, ni algo, por eso no me queda claro de hacer una abstracción, sino que el movimiento de la sociedad hace que se reconozca como valor de una mercancía a la cantidad generada por el trabajo abstracto socialmente necesario. De vuelta, voy a dejarlo en pausa y en un segundito enseguida lo vemos con el ejemplo. ¿Sí, Gustavo? Pero me parece que ahí por ahí lo llegamos a entender mejor. Entonces, vuelvo con Sofía. Bueno, la cuestión de la especialización tiene que ver, Sofía, con los trabajos concretos más bien, ¿sí? Eh, y entonces, esa cuestión queda borrada cuando hablamos de trabajo abstracto, ¿sí? Si hablamos de trabajo abstracto, el trabajo concreto quedó en el olvido, ¿sí? Desapareció. Eh, y al mismo tiempo son, digamos, dos aspectos en los cuales el trabajo se considera en términos abstractos. Eh, en primer lugar, hacemos abstracción del trabajo concreto y en segundo lugar, hacemos abstracción de las condiciones particulares en las que se realiza el trabajo ese, ¿sí? Considerando por el ejemplo o la cuestión que estamos planteando, ¿sí? Para la determinación del valor de una mercancía, nos estamos limitando a un valor de uso, a un trabajo concreto. Yo tomo el ejemplo de la mesa, ¿sí? Hace un ratito. Entonces, de todos los trabajos que producen mesas, idénticas en principio, eso sí hay que suponerlo, de todos los trabajos que producen mesas, hacemos abstracción también de las condiciones particulares. Lo que nos interesa es las condiciones promedio en las cuales se producen mesas, ¿sí? Entonces, no tiene tanto que ver con la especialización. Lo de la especialización quedó afuera cuando miramos, cuando desechamos los trabajos concretos, ¿sí? Ahora lo que estamos diciendo es, incluso dentro de un trabajo concreto particular, eh, miramos el término socialmente necesario, las condiciones promedio. Ah, bueno, creo que entonces eso, la idea de especialización no era esta, sino esto, las formas, las condiciones particulares en las que se realiza una producción, ¿sí? Bueno, con esto creo que el comentario de Sofía estaría respondido. Bueno, esperen que no llego a seguirles, ¿sí? Cristina, a ver, lo que dice Gustavo. Hago una pausa y un comentario general. Eh, no, exprésense un poquito más claramente, ¿sí? Porque a mí por lo menos se me pierde, ¿sí? Cuando Cristina decís tiene que ver con la jornada, lo que dice la pregunta de Gustavo, bueno, ¿en qué sentido tiene que ver con la jornada? ¿Qué aspecto de la pregunta de Gustavo estás pensando? ¿Sí? Especifiquémoslo un poquito más porque los comentarios van subiendo, subiendo, subiendo y yo no sigo el hilo, ¿sí? Entonces me cuesta entenderlo y tengo que repreguntar y por ahí perdemos un poquito de tiempo. Tómense todo el tiempo y el espacio para plantear sus comentarios y recuerden que si necesitan decirlo con el micrófono, lo abrimos, no hay ningún problema. Bueno, entonces voy con lo de Gabriel. A ver.
Ay, Gabriel, sigo sin entenderte. A ver lo que decís a las 19:46. La diferencia entre Smith, que habla de la cantidad de trabajo incorporado, ojo, la cantidad de trabajo incorporado en la mercancía, no en el trabajo, porque de vuelta me suena a lo que decías del valor del trabajo, ¿sí? Entonces, Smith habla de la cantidad de trabajo incorporado en la mercancía, ¿sí? Pongamos las palabritas en el orden lo mejor que podamos. Entonces, la diferencia entre Smith es de manera individual y Marx el tiempo de trabajo abstracto es haciendo referencia al tiempo que le requiere a la sociedad y no a la individual. Bueno, en cuanto a lo de Marx, me parece que estamos bien encaminados, ¿sí? O sea, para Marx el tiempo de trabajo abstracto es el necesario en términos de toda la sociedad y no de una persona en particular. Ahí estamos bien. No sigue perdiéndoseme bueno, creo que sí, que es lo que venimos diciendo en general. Para Smith, el trabajo incorporado, y lo mismo para Ricardo, es una consideración individual. Sí, no aparece la distinción. Entonces, esta es la novedad o el aspecto destacable, uno de los aspectos destacables, vamos a decir en todo caso, de la obra de Marx, ¿sí? Esto es un descubrimiento, como él lo dice, ¿sí? Descubrir que el trabajo tiene estas dos dimensiones, ¿sí? Es un aporte original que hace Marx, ¿sí? Y es un avance con respecto de los planteos de Ricardo y Smith anteriores, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué dice Cristina. Decime, Gabriel, si más o menos te contesté y veo lo que dice Cristina. El trabajo abstracto es trabajo indiferenciado. La cantidad de trabajo abstracto se mide por el tiempo socialmente necesario. Y ahí sí vamos a la sociedad, ¿sí? A las condiciones de producción de toda la sociedad. Entonces, la pregunta sería, ¿si Marx se basa en la jornada laboral aceptada socialmente cuando hace referencia? No. En una jornada laboral de 10 horas, vamos a poner 8, vamos a ser un poco más benévolas con nosotras mismas, con los y las trabajadoras. En una jornada laboral de 8 horas, una persona puede producir, ¿qué acabo de decir antes? 2 mesas, ¿sí? Se decía que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mesa es 4 horas. Una persona puede producir por ahí, en promedio, o en realidad una en particular produce 2 mesas. Ahora, si hay una persona que teniendo mayores dificultades, utilizando herramientas por ahí más antiguas, más desgastadas, se toma una jornada laboral entera en producir una mesa, esa mesa individualmente ha sido producida en 8 horas de trabajo, ¿se entiende? Entonces, no tiene que ver con la jornada laboral, sino con el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, en promedio, utilizando condiciones normales, promediales, se requiere para una determinada producción, ¿sí? Tengan presente, entonces, por ahí si me dan un minutito y vemos si lo entendemos con el ejemplo que vengo prometiendo hace un rato, por ahí terminamos de aclarar alguna cosita, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con la jornada laboral. Siempre piensen esto, o sea, por lo menos en cuanto a Marx, ¿sí? Todavía no se refirió a la jornada laboral, fíjense, ¿sí? Entonces, no iría por ese lado, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo sin más. Esto, claro, el punto 20, como vio Daniel, era Gustavo, perdón. Entonces, acá está. La introducción, el caso de la introducción del telar de vapor en Inglaterra. Una innovación que permitió reducir a la mitad, dice Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir telas, ¿sí? Entonces, la introducción de este nuevo método de producción alteró las condiciones normales de producción en la sociedad, ¿sí?
cambiaron esas condiciones, mejoraron esas condiciones. Entonces, lo que antes se producía en, qué sé yo, una cantidad de tela que se producía en 10 horas de trabajo, ahora se produce en 5 horas de trabajo. Eso no significa, el hecho de que se haya inventado el telar de vapor, no significa que todas las empresas, todas las personas que producían telas hayan adoptado esa máquina, ¿verdad? Las condiciones de producción en términos totales o absolutos de toda la sociedad no se modificaron. Hubo un cambio en términos normales, en términos del conjunto, pero no abarca necesariamente a toda la sociedad. Entonces, si hay personas que por no poder introducir esa innovación continúan produciendo telas de manera manual, esas personas estarían gastando la misma cantidad de tiempo de trabajo, sí, realizando la misma cantidad de trabajo, el mismo tiempo de trabajo, al no haber alterado su forma de producción, ¿sí? Quien conserva el método de producción manual no vería reducirse el tiempo de trabajo en términos individuales. Pero, lamentablemente para esas personas, en términos sociales, ese tiempo se modificó. El tiempo de trabajo socialmente necesario se ha reducido a la mitad. Porque el valor de las mercancías depende del tiempo de trabajo socialmente necesario, el valor de una porción de tela, ¿sí? De un rollo de tela, ahora va a ser de la mitad, ¿sí? Me acabo de olvidar el ejemplo que acabo de dar, pero creo que dije algo de 8 o 10 horas en producir una unidad de tela. Bueno, ahora son 5 o 4 horas. El valor, de manera proporcional, se ha reducido a la mitad. Con lo cual, si antes de la introducción del telar a vapor, quienes trabajaban manualmente producían, y voy a poner por ejemplo, un valor de 10 pesos, ahora, por más que sigan trabajando 8 o 10 horas, ¿sí? Vamos a sostenerlo en 8 para ser coherente, el valor producido ahora es de 5 pesos, ¿sí? En términos normales, esa tela se produce en 4 horas de trabajo. El hecho de que en una producción individual particular esa tela se produzca en 8 horas de trabajo, no altera el valor que es ahora 5 pesos, ¿sí? Realiza más tiempo que el socialmente necesario, ¿sí? Entonces, el valor que se reconoce, el valor en el que se refleja esa producción, es 5 pesos para todo el mundo. Esa persona no va a llevar, ay, esta tela la hice manualmente, yo quiero cobrar 10 pesos. Y no, esa tela va al mercado y está puesta en una estantería al lado de todas las otras telas producidas industrialmente o con la máquina a vapor o con el telar de vapor. Y acá no interviene una cuestión de que es distinta la calidad del trabajo artesanal y manual que la calidad del trabajo manufacturado. Esto no está acá interviniendo. Son diferentes formas de producción o condiciones de producción que se traducen en tiempos de trabajo distintos. Al ir al mercado, las mercancías, los rollos de tela se ven iguales. Son iguales, no es que se ven iguales, son iguales. Y a nadie le interesa bajo qué condiciones se produjeron, ¿sí? Una persona no va al mercado llevando su rollo de tela y llorando porque trabajó un montón en hacerlo. No, va y lo vende, y ahí está Gustavo, creo que era, o ya no sé quién lo dijo, lo de las condiciones, de cómo se calculan estos, o cómo se obtienen estos. Eso nos lo dice el mercado, ¿sí? Podemos analizar y preguntarnos cómo el mercado lanza esa información, pero en realidad el precio de la tela, ¿sí? Bajó a la mitad por el movimiento del mercado, o nos enteramos de eso en el mercado, porque hay gente que ahora lo puede producir en menos tiempo, y entonces dice, y bueno, yo ahora lo puedo ofrecer más barato que la gente que lo producía manualmente. Bajo un poquito el precio y puedo vender un montón más. Va a tener que ver con esto, pero no me quiero meter mucho ahí porque no es la cuestión que estamos mirando en este caso, ¿sí? Entonces, se impone en el mercado la baja del precio, y si vos no tenés las condiciones de producción normales,
te la tenés que bancar. El precio que te van a pagar o el valor que tiene ahora es de la mitad, por mucho que hayas trabajado, ¿sí? Claro, Gabriel, porque aumenta la oferta, ¿sí? Si una empresa que ahora produce con el doble de productividad, ¿sí? Porque redujo a la mitad del tiempo de trabajo, tiene el doble de producción y tiene que colocarla de alguna manera. Para lograr vender esa producción incrementada, hay que bajar el precio también, ¿sí? Me queda una pregunta de Sofía, a ver, ¿esto tiene que ver con el costo de producción? No, no, Marx si escucha costo de producción se vuelve a morir, ¿sí? Eh, no, no dijimos nada sobre el costo de producción, eh, pero en principio, en realidad sí lo dijimos la clase pasada. Y Marx dijo una y otra vez que el costo de producción no es lo que va, ¿sí? Hoy vi un video refiriéndose que decía que si el trabajo socialmente necesario es mayor, o sea, tarda más, el precio de esa mercancía es igual, pero habrá un incremento en el costo de producción. Bueno, el video que viste, creo que ya te pregunté esto mismo a vos hace poco. ¿Es un video autorizado o es un video prohibido? ¿Es el video de Conociendo al Capital? Bueno, está bien. De todos modos, listo, listo, me quedo tranqui. Siempre para decirle a todo el mundo que siempre van a ver en las presentaciones que, lo mostramos acá en todo caso, que lo que pueden ver para complementar esto, que no es un sustituto para nada de nuestras clases y nuestras lecturas, es Conociendo el Capital. Si tienen ganas de adelantar y tienen tiempo, miran esos videitos que algo les van a permitir pensar sobre esto, pero no aseguro la calidad de ese contenido, ¿sí? Solamente digo, es aceptable. Bueno, para ir cerrando, gente, que son las 8 entonces. Sofía, eh, nos quedaría por responder eso, ¿sí? Tranqui, lo vas a encontrar en la presentación, si querés ir leyéndola antes de la próxima clase, lo terminamos de responder la clase que viene, igual, pero adelanto, no tiene que ver con el costo de producción, sino con el tiempo de trabajo socialmente necesario. Eh, si el tiempo de trabajo socialmente necesario es mayor, el valor producido va a ser mayor. No es que se incremente el costo de producción. Lo que nos interesa acá es el valor. Dijimos que el valor depende del tiempo de trabajo socialmente necesario, que la magnitud de valor, perdón, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario. Volvamos a esta representación. Si el tiempo de trabajo socialmente necesario aumenta, la magnitud de valor aumenta. Tan simple como eso. ¿Costos de producción? No. ¿Se entendió, Sofía, por lo menos? La próxima, prometo, lo ampliamos, ¿sí? Bueno, llegamos hasta acá, ¿sí? Recordatorios o cosas importantes, obviamente, si tienen consultas nos quedamos un ratito más, pero por las dudas, entonces, digo lo importante antes de que se empiecen a ir. Acuérdense de mandar el parcialito sí o sí antes de las 4 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, 16:00 se terminó el tiempo. Y avisamos por las dudas si hay gente que llegó más tarde que el parcial se mantiene con la fecha que tenemos, solo modificaremos la modalidad del parcial y la adaptaremos al hecho de que no podemos ir a la universidad, ¿sí? Erika, ¿vos viste el cronograma de la materia? Bueno, entonces tendrás que haber visto que hay una clase de repaso, que es el viernes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, entonces, el hecho de que cambie la modalidad del examen de uno presencial a uno no presencial no afecta en lo más mínimo a que lo que ustedes tienen que hacer de acá al viernes que viene es seguir leyendo, seguir estudiando, seguir asistiendo a las conferencias, ¿sí? Por ahora no cambia nada, más que este dato. Sí, no vamos a ir a rendir un examen a la universidad. ¿Algo más? Sí, lo último que digo y les dejo irse.
Aviso durante el fin de semana si agregamos una clase extra, siempre optativa, espero que la pueda aprovechar la mayor parte de la gente, pero bueno, si no se puede, no es obligatoria, no vamos a presentar ningún contenido nuevo, exclusivamente para ver las correcciones del parcialito, ¿sí? Las correcciones del parcialito de Smith, ¿sí? Bueno, creo que repetí todo lo que me interesaba comunicarles. Si hay alguna duda, me quedo acá un ratito más. Bueno, chau, chau a todos, tengan un buen fin de semana. La voy a subir, sí, bánquenme un poquito, pero lo voy a hacer.